Por razones de restricción se cambiaron algunas palabras sensibles en esta historia. Mi esposo se desvivió después de descubrir que le fui infiel. Antes de empezar quiero dar todos los créditos a Lopeder Edit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estos videos, gracias. He decidido escribir y compartir lo que ha ocurrido en mi vida durante el último año. Para que esto tenga sentido coherente tomó muchas ediciones y un par de reescrituras. Solía ser una escritora bastante talentosa, pero dejé de practicar hace años. Un amigo me recomendó este foro como un método de confesión, penitencia y advertencia para compartir con otros. Hice algo verdaderamente horrible, por lo que las consecuencias fueron más allá de lo peor que podría haber imaginado. Estoy compartiendo esto con pleno conocimiento de que muchos me despreciarán por lo que hice y los eventos que tuvieron lugar debido a mi traición. Leer mis propias palabras es repugnante porque sé en un sentido muy real que lo que hice es imperdonable. Comprendo demasiado bien lo trágico y sin sentido que fueron los eventos que ocurrieron realmente. Mi esperanza es simplemente que mi historia pueda ser compartida con cualquier persona en cualquier relación y tal vez alguna traición futura no ocurra. Más específicamente, espero que alguien que esté engañando a su pareja actualmente o incluso pensando en hacerlo pueda leer esto y hacerlos detenerse. Muchos podrían pensar que mi ejemplo de lo que puede salir mal al ser infiel es una rareza extrema que rara vez ocurre. Me han dicho personas mucho más conocedoras que yo que mi situación tristemente está lejos de ser única, pero estoy dispuesta a recibir el odio que recibiré al compartir esto si evita que incluso una persona rompa el corazón de alguien a quien ama. Soy una mujer de 28 años y estaba casada con un hombre maravilloso a quien llamaré William. Hace 8 meses mi esposo me enfrentó con pruebas de que había sido emocional y físicamente infiel. Unos días después de que me confrontara sobre mi infidelidad, mi esposo se desvivió. Me di cuenta de que simplemente escribir esas palabras ha hecho que personas que ni siquiera conozco, me odien. No podía creer que tuviera la capacidad de hacer algo tan malvado para dañar a alguien a quien había amado desde que éramos niños, pero lo hice. Si nos hubieras preguntado a mí o a William si alguno de nosotros sería infiel, ambos habríamos reído, pero para mi sorpresa y horror, permití que perdiera el enfoque y la rectitud. Sabía que lo destruiría si alguna vez se enteraba, pero tomé el corazón del hombre que amaba y lo aplasté tan cruelmente que no pudo soportar el dolor de esta vida más. Aquellos de ustedes que están pensando en este momento que no merezco respirar, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo contigo tanto que he intentado en 2 ocasiones hacer realidad esa realidad. Estoy segura de que hay una razón por la que sigo aquí. Por el momento me he convencido a mí misma de que cuanto más tiempo viva, más sufriré y no merezco la misericordia de la vida. Siendo honesta, William y yo crecimos juntos. Recuerdo mi juventud muy temprana y en ningún momento de mi memoria no conocía a William. Estábamos en las mismas clases de la escuela dominical, clases de la escuela pública y nuestras familias habían sido amigas mucho antes de que él y yo llegáramos. Siempre podía hacerme reír. Los niños pueden ser crueles, pero William nunca lo fue. Me di cuenta de que me parecía lindo en 6º grado. No fue un flechazo oficial hasta la secundaria. William y yo hemos sido nuestros únicos amores desde la secundaria hasta la universidad. Juntos fuimos mejores amigos y nos apreciamos tanto. Después de la graduación, tomamos un año para conseguir trabajos estables cerca de nuestras familias y decidimos casarnos. Tomamos vacaciones juntos, nos amábamos en cualquier momento que teníamos la oportunidad. Éramos devoradores el uno del otro. La única vez que la intimidad estaba en la mesa era durante ese momento del mes, pero teníamos relaciones durante horas, bellos momentos de pasión, y lo tiré todo por algo barato y sin valor. Estábamos planeando tener hijos, conocíamos sus nombres, ambos éramos vírgenes. Él fue mi primer todo y yo fui su primer todo. Parte de mí desea poder decir que tuve una aventura de una noche borracha, traté de ocultárselo a mi esposo, pero él descubrió. Pero no, me involucré emocional y físicamente con un hombre que era inferior a mi esposo en todos los sentidos. Ni siquiera consideré la posibilidad de que una amistad con otro hombre pudiera llevar a la formación de un apego. Mi esposo y yo teníamos un matrimonio sólido, por tonto que suene decirlo ahora, realmente lo teníamos. Mi esposo era el epítome de la fuerza, yo era la débil, aunque antes de esto me consideraba una mujer fuerte. Es solo que nadie me dijo que, aunque nuestra relación fuera muy sólida, ninguna relación es a prueba de balas. No hay un solo día en el que no desee que alguien hubiera caminado y me hubiera disparado un minuto antes de que cualquier cosa se volviera secreta. Es un hecho indiscutible que el mundo sería mucho mejor con mi esposo aquí vivo en lugar de mí. No hay forma de racionalizar una verdad así. Tuve muchas oportunidades de detenerlo antes de que sucediera algo y no tenía absolutamente ninguna razón para permitir que sucediera algo. Después de una breve y acalorada conversación, él se fue y nunca más volví a hablar con él. Traté de contactarlo de todas las maneras que pude pensar. Dios, traté de comunicarme tantas veces solo para hacerle saber que lo sentía mucho, solo para que supiera que odio lo que hice. Mis mensajes de texto nunca mostraron más que un estado de no leído para mí, así que dudo que haya leído algún correo electrónico o escuchado algún mensaje de voz.
pero todos decían que necesitaba darle espacio y tiempo para pensar. 2 noches después de que William me confrontara a las 3 de la mañana, hubo un fuerte golpe en la puerta principal. Encendí las luces y pensé que podría ser alguien borracho y estúpido que quisiera maldecirme o algo peor. Luego hubo otro fuerte golpe y me puse una sudadera con capucha antes de dirigirme a la puerta. Cuando abrí la puerta y vi a 2 policías, pensé que podrían estar allí por muchas cosas, pero supe al instante por qué estaban allí. Sus palabras diciéndome que habían encontrado el cuerpo de mi esposo, que al parecer se había desvivido, me destrozó. Caí de rodillas y lancé un grito de agonía. Me rasgué la piel y el cabello mientras la policía intentaba calmarme. Para cuando llegaron los paramédicos, estaba sentada en los escalones balanceándome de adelante hacia atrás repitiendo que lo siento muchísimo. Sí, no había forma de que llegara al funeral, incluso si la familia de William hubiera permitido que algún miembro de mi familia asistiera. Me mantuvieron sedada durante días. Lo primero que quise hacer cuando salí fue visitar la tumba de William, pero nadie sabía dónde lo habían enterrado sus padres. Tenían todo el derecho, pero eso me hirió profundamente y esa noche intenté herirme profundamente. Ahí fue cuando intenté desvivirme por primera vez. Ahora he sido hospitalizada 2 veces por 2 intentos más. No pido compasión, de hecho, no la quiero. Nada puede aliviar este dolor y nada puede amortiguarlo. Una parte de mí desearía haberlo obligado de alguna manera a verme solo por un breve momento para decirle cuánto lo siento y que sabía que nuestro matrimonio había terminado, pero no obtuve eso, no lo merecía y tengo que aceptar que lo que hice fue tan vil que hacer que mi esposo me viera podría haberlo llevado a desvivirse aún más pronto. Muchas personas me han dicho que mis acciones fueron lo que lo llevó a eso. No creo que haya ninguna duda de que, hasta ese día horrible, él había sido increíblemente feliz, ambos lo habíamos sido. No dejó ninguna nota para verificar que yo fui la causa de su acción, pero habíamos sido tan felices. Amábamos pasar casi cada momento juntos. Pasar de esa felicidad a ese dolor en un corto periodo de tiempo lo acabó. Lo acabé. Mis palabras, acciones y pensamientos nos traicionaron a ambos. Cuando llegó el COVID, William y yo nos pusimos en cuarentena juntos. Tuve la suerte de enseñar en una escuela privada exclusiva. Los benefactores nos aseguraron que nuestro salario se pagaría mientras persistiera la necesidad de aislamiento. William trabajaba desde casa y avanzaba mucho en un proyecto del que estaba a cargo. El mundo entero estaba preocupado y asustado, pero nosotros nos teníamos el uno al otro y disfrutábamos mucho de eso. Ver películas en la cama, alimentarnos mutuamente, jugar como 2 niños. Estoy sincera y completamente arrepentida ante aquellos que perdieron a un ser querido debido a esa horrible enfermedad. Lo que pasó en el mundo fue una verdadera plaga sobre la humanidad que causó tanta desgracia innecesaria. Pero mi esposo y yo nos acercamos en esas semanas más de lo que nunca lo habíamos hecho antes, y nuestro vínculo era fuerte. Bromeábamos sobre cómo a tantas personas les molestaba tener que pasar tiempo con la familia, o con su esposa o esposo. Nosotros simplemente no podíamos tener suficiente el uno del otro. Después del primer mes, tuvimos que acordar limitar las relaciones a 1 vez al día durante aproximadamente 1 semana. Nuestra única discusión durante toda la cuarentena fue sobre tener que lavar la ropa solo para volver a poner sábanas limpias en la cama. Y yo le fui infiel a ese hombre, lo cual lo llevó a abandonar esta vida. Un hombre con el que tenía un vínculo tan cercano. Fui una idiota de muchas maneras, pero pensar que debido a ese vínculo ninguna tentación era suficiente para hacerme desviarme fue una idiotez. Me odio a mí misma de muchas maneras por muchas razones, pero saber que lo tenía todo es la píldora más difícil de tragar. Mi aventura fue atípica en muchos aspectos. Algunos aspectos de la relación y la traición fueron un poco menos viles, algunos fueron más fríos y aún más malvados. Al hombre con el que tuve una aventura lo llamaré Paul. Lo conocí en reuniones grupales de Zoom durante la pandemia. Me pareció arrogante y engreído, sin una razón válida para actuar de esa manera. Era el entrenador de lacrosse de la escuela y recuerdo que en esas reuniones de Zoom me alegré de que como profesora de inglés tuviera que interactuar muy poco con él. La primera vez que nos encontramos cara a cara, nos dimos la mano y tuvimos una pequeña charla. No hubo ninguna atracción, al menos para mí, hacia él. Pero no percibí ninguna atención lujuriosa que emulara de él hacia mí durante esa presentación. Me enteré de que estaba comprometido y le dije que estaba felizmente casada con un hombre al que adoraba. No hubo atracción, nada que insinuara que enredarnos pudiera ser una posibilidad. La escuela comenzó a permitir que la mitad del personal en todas las áreas y la mitad de los estudiantes asistieran a la escuela durante 1 semana, mientras que la otra mitad usaba Zoom. La siguiente semana, la otra mitad asistiría en persona y viceversa. Eso se suponía que ayudaría con el distanciamiento social y los sentimientos de aislamiento de los estudiantes. Un día, mientras comía el almuerzo antes de que comenzara mi próxima clase, recibí un correo electrónico de Paul. Había escrito algunos brindis y chistes para su próxima boda y quería que editara lo que había escrito.
Estaba acostumbrada a que me enviaran escritos para editar, así que eso no fue nada que me pareciera lo suficientemente importante como para contarle a William. Además de que todo se refería a la boda de Paul y no vi razón para darle a mi esposo un detalle aburrido sobre ese día. El correo electrónico contenía un brindis para sus padres, así como para los padres de la novia. Tomé lo que dijo y agregué algunas frases para conmover a todos los presentes. Los chistes dirigidos a su hermano, el padrino, eran absolutamente hilarantes, pero un poco vulgares para mi gusto en una boda. Dije algo al respecto cuando le devolví sus discursos editados. Se rió y dijo que simplemente no conocía a su familia y que las bromas eran una tradición familiar. Ese intercambio de correos electrónicos dio inicio a varios meses de correspondencia, pero tan difícil como puedan creer, no fue hasta el final cuando algo se volvió inapropiado. Ni una sola vez se volvió coqueto o íntimo. Bueno, hablamos de intimidad, pero desde un punto de vista puramente científico y psicológico. Nuestras conversaciones sobre eso en ese momento habrían hecho que la mayor ninfómana de la historia se sintiera más seca que el Sáhara. No hubo nada emocional o físicamente estimulante en esas conversaciones y disfruté de nuestra correspondencia debido al hecho de que estaba segura de que no había tentación en ninguno de los extremos. Discutimos sobre raza, política, religión, ciencia, deportes, todas las cosas sobre las que las personas dudan en discutir debido a opiniones diferentes. Algunas de las discusiones incluso se calentaron. Me llamaron mojigata más de una vez debido a mis opiniones sobre las relaciones. Sí, demostré que estaba equivocado, pero Dios, desearía que hubiera estado en lo correcto. Durante la mayor parte del tiempo, todo esto ocurrió durante el horario laboral. Mi esposo y yo teníamos una línea fija para emergencias, pero tan pronto como entrábamos por la puerta en casa, nuestros teléfonos inteligentes se apagaban. Paul ni siquiera tenía mi número para enviar mensajes de texto hasta que le envié un correo electrónico con una salida ingeniosa. Al final del día exigió mi número para refutar lo que le había enviado. Docenas de otros compañeros de trabajo tenían mi correo electrónico y no pensé nada de eso. En serio, no creo que Paul tuviera ningún interés en perseguirme tampoco, ya que en ese momento estaba enamorado de su prometida. Pero, aproximadamente un mes antes de su gran día, Paul descubrió que su novia había estado teniendo una aventura con su novio del instituto durante más de un año. Estaba en estado de shock y profundamente herido por toda la situación. Sin saberlo, me convertí en la persona con la que desahogarse. No sé en qué momento de nuestras conversaciones las cosas cruzaron la línea, pero empecé a sentirme realmente mal por Paul. Realmente despreciaba a su prometida por lo que había hecho y no vi nada malo en eso. Pero después de una noche particularmente difícil para él, llegó a la escuela con aspecto desaliñado y pude ver que había estado llorando. Le di un abrazo y hablé con él un poco. Me preguntó si podía quedarme después de clases para hablar, ya que yo tenía un par de horas después del trabajo cada día antes de que William llegara a casa. Acepté. Con el tiempo me di cuenta de que lo que me atrajo en mis conversaciones con Paul fue una opinión diferente. William y yo habíamos discutido sobre casi cualquier tema que dos personas pudieran discutir. Sabía antes de su respuesta lo que William diría cuando le preguntaba algo la gran mayoría de las veces. Supongo que quería una sorpresa cuando hablaba con Paul. Fue estúpido, patético y débil, pero eso fue lo que llevó a la aventura. Las cosas con William eran ideales y pasábamos cada momento disponible juntos. Mencioné a un compañero de trabajo llamado Paul de pasada a William, pero como realmente no había nada pasando, no profundicé en nada y él no vio motivo para indagar. Cuando Paul empezó a ver a una nueva mujer, no sentí celos y sinceramente solo sentía felicidad por él. Pero William tuvo que salir de la ciudad a un sitio de construcción en Tulsa durante 3 semanas. Mientras estaba fuera, hacíamos llamadas por FaceTime todos los días y lo extrañaba mañana, tarde y noche. Pero con tiempo libre repentino, también me encontré enviando mensajes de texto con Paul solo para pasar el tiempo. En lugar de 1 hora o 2 después de la escuela de vez en cuando, Paul y yo a menudo teníamos tiempo para tomar algo y tomar unas copas antes de irnos a nuestras casas por separado. Curiosamente, lo que nos llevó a tener relaciones físicas fue que yo fuera torpe y la enfermera de la escuela no estuviera trabajando esa semana. Un día me torcí el tobillo al subir unas escaleras para ir a almorzar. Dado que la enfermera no estaba en el lugar, fui a ver a Paul asumiendo que tendría un spray adormecedor o una venda elástica. Mientras él me atendía el tobillo, noté que tenía una erección evidente. Me sorprendí un poco de que se estuviera excitando de alguna manera hasta que me di cuenta de que desde su posición podía ver ligeramente debajo de mi falda. Debo admitir que por un momento encontré estimulante el hecho de que yo lo estuviera excitando de alguna manera. Me acomodé para ver si una vista ligeramente mejor lo excitaba más, él se dio cuenta y me llamó la atención. Me reí y le dije que podía desahogar sus frustraciones con su nueva novia. De repente me besó y lo aparté. Me besó de nuevo y yo no lo hice. Nos besamos durante unos minutos antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Salí apresuradamente de su aula y llegué a mi salón de clases. Me senté en estado de shock por lo que acababa de suceder.
no planeé que ocurriera y estaba segura de que Paul tampoco. No sabía si debía llamar a William y contarle en ese momento o esperar hasta que él llegara a casa esa noche. Pero cuando hablé con Paul después de las clases, se disculpó, me instó a no traer ningún conflicto a mi matrimonio y a seguir siendo solo amigos. No quería darle a William más preocupaciones, ya que estaba fuera de la ciudad y enfocado en su trabajo. Después de hablar con William esa noche sobre cómo iban las cosas en Tulsa, decidí esperar y contarle cuando llegara a casa. Su empresa tenía algunos problemas con el cliente que tenía la mano de obra para mantener el proyecto funcionando sin problemas. Había cosas que William no podía hacer debido a los retrasos, lo que significaba que tenía que pasar 2 semanas adicionales en Tulsa. Paul estuvo allí para mí para discutir lo que había sucedido entre nosotros. No podía contarle nada a mis amigas mujeres, no podía confiar en ningún miembro de la familia, ya que todos amaban a William de manera justificada. Supongo que extraños al azar en un sitio como este habrían sido la mejor opción si lo hubiera sabido, pero la persona con la que me desahogaba era la última persona con la que debería haber estado discutiéndolo. Un viernes después del trabajo, Paul y yo fuimos a un restaurante nuevo cerca de la escuela para cenar. Nos sentamos en el bar, tomamos unas copas mientras le explicaba lo inquieta que me sentía sabiendo que tenía que contarle a mi esposo lo que había sucedido. Me preguntó cómo pensaba que William tomaría la noticia, y le dije a Paul que tal vez querría faltar al trabajo al día siguiente después de contarle a William, solo por si acaso. Me preguntó si realmente creía que William le pegaría, y le dije que no, pero sabía que significaría el fin de las conversaciones y los mensajes entre Paul y yo, y con razón. Entonces, Paul confesó que no creía que hubiera superado su ruptura si no hubiera sido por mí. Le aseguré que me alegraba poder ayudarlo y no me arrepentía de hacerlo. Cuando me di cuenta de que nuestra amistad terminaría, creo que ambos estábamos un poco deprimidos. Bebí demasiado, él bebió demasiado y terminé de vuelta en el apartamento de Paul haciendo mucho más que besarnos. Tan pronto como terminó, mi conciencia se activó. Sí, debería haberlo hecho mucho antes, pero sabía más allá de toda duda que mi matrimonio había terminado con William y yo. Ambos habíamos dicho que la sociedad había permitido demasiadas segundas oportunidades para personas que no las merecían. Sí, los humanos cometen errores, y aunque ambos creíamos que cualquiera que engañara merecía una segunda oportunidad, nunca podría ser con la persona a la que traicionaron. La vida podría darles la oportunidad de amar a otra persona nuevamente, pero cualquier oportunidad con el cónyuge engañado era totalmente injusta y perjudicial para ambas partes. Las cosas se complicaron mucho cuando William regresó a casa de Tulsa. Por casualidad, estaba teniendo mi periodo, así que sabía que no habría intimidad entre nosotros. Afortunadamente, ni en 1.000.000 de años habría expuesto a mi esposo a cualquier enfermedad, independientemente de cuánto quisiera estar con William una última vez. No podía permitir que eso sucediera. Escribí una larga carta a William confesando lo que había hecho y planeaba dársela después de una confesión cara a cara. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó para que William descubriera lo que estaba pasando. Por lo que sé, había estado monitoreando mis conversaciones en línea con Paul desde el primer día. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle cómo descubrió mi traición, y darme cuenta de que había descubierto lo que había hecho antes de que tuviera la oportunidad de decírselo me hizo caer de rodillas y jurar que planeaba decírselo. William no creyó eso, y yo tampoco lo habría hecho. Tenía una pila de mensajes entre Paul y yo impresos, aunque no negué nada de lo que me acusaba, esa honestidad llegó demasiado tarde. Empacó algunas cosas en una maleta y me dejó en un lunes por la noche. El miércoles por la noche, condujo hasta un centro comercial, estacionó su auto y se desvivió. Saber que había destruido nuestra relación era una tortura para mi alma como nunca antes había sentido. Saber que incluso le había robado la oportunidad de encontrar a alguien más con quien ser feliz me destrozó. La realización de que no solo terminé mi relación con William, sino que también arruiné todas las relaciones que él tenía o tendría causó más culpa de la que podría expresar. Podría entrar en todos los detalles de lo que ha sucedido desde que William falleció, pero gran parte de ellos serían detalles sobre los que a muchos no les importaría realmente. Basta decir que su familia me odia. Y mi familia estaba disgustada por mis acciones y continúa estándolo hasta el día de hoy. Su amor por mí no murió, pero su decepción y vergüenza hacia mí nunca terminarán, y así debería ser. No, los resultados no fueron nada que yo hubiera pretendido, pero cuando se toman decisiones que causan dolor y sufrimiento, todavía somos culpables de causar ese dolor. Veo a un terapeuta 2 veces por semana para intentar trabajar en las cosas. A través de mi terapeuta conocí a alguien que realmente me está ayudando a ordenar mis sentimientos. Hace años, ella provocó intencionalmente un pequeño incendio para activar las alarmas y asustar a su exnovio y a la chica con la que acababa de empezar a salir. El fuego se propagó rápidamente y lo que había sido pensado como una broma causó que varias personas perdieran la vida. Ella y yo hemos discutido tantas cosas sobre su historia. En mi mente las cosas nunca pueden ser como eran antes ni deberían serlo, pero si voy a seguir viviendo, necesito un plan para hacer que lo que queda de mi vida sea lo más significativo posible. Entonces, básicamente, esa es mi historia.
Cualquiera que quiera publicar mensajes de odio hacia mí y decirme la persona miserable que soy, adelante. No responderé, pero si te ayuda a deshacerte de cualquier rabia que tengas, úsame como tu saco de boxeo verbal. Aquellos con preguntas específicas las responderé lo mejor que pueda, sin importar cuánto, algunas cosas puede que duelan discutir o admitir. Para aquellos que lean esto y hayan sido engañados, sí, muchos de ustedes pueden haber sido traicionados intencionalmente, pero aquellos que tenían una pareja que estaba tan desconcertada porque los engañaron como ustedes, escuchen mi historia. No hace que ninguna de las cosas que hice esté bien, todo lo contrario, pero sí te ayuda a entender que hiciste poco o nada para causar la infidelidad, así sea. Para aquellos infieles impenitentes, espero que lean mi historia de advertencia y sepan que tienen la capacidad de destruir. No solo estarán destruyendo a otra persona, sino también su relación con muchas personas y una gran parte de ustedes mismos. Me doy cuenta de que no tengo derecho a predicar o juzgar a nadie excepto a mí misma. Solo no quiero que nadie encuentre a su William y lo pierda. No quiero que nadie caiga en las profundidades en las que caí yo o cause el dolor y la tristeza que yo causé. Y sobre todo, quiero que todas las personas que tienen grandes relaciones las valoren y nunca las den por sentado. Como humanos, no somos inmunes a dejarnos influenciar bajo las condiciones y la serie de eventos incorrectos. Cuando amamos a alguien, llevamos una parte de su alma con nosotros. Solo una traición hace imposible que esa persona sostenga esa pieza de ti nuevamente. Tenía el corazón de mi esposo en mis manos y ahora merezco el hecho de que nunca más sostendré su corazón ni él me sostendrá a mí. Esta vida es mucho dolor sin dañar a los seres queridos, y el amor es demasiado precioso para arriesgarlo en cualquier cosa. Actualización. Primero, alguien compartió un enlace a una publicación preguntando si William la publicó. No creo que William la haya leído, al menos no que yo sepa, y considerando que no ha estado con nosotros durante un año, lo dudo. Esa también fue una historia triste. Realmente espero que no haya optado por quitarse la vida. Para aquellos que intentan analizarme psicológicamente para encontrar algún sentido en las cosas que he hecho, aprecio el esfuerzo, incluso si fue por sus propios intereses. Ninguno de los muchos profesionales que he visto hasta ahora tiene una buena teoría sobre por qué dejé que las cosas sucedieran. Siento que debería haber alguna razón válida por la que hice lo que hice, simplemente no puedo encontrar una, y de cualquier forma no sería una razón válida si la encontrara. Para aquellos que juran que esto es falso, no puedo imaginar una razón por la que alguien publicaría esto por una razón que no sea advertir y tal vez ayudar. Ciertamente no fue para llamar la atención, apenas respondí, así que no fue por atención, y ciertamente no fue para levantar mi ánimo porque he sido justamente criticada por mi traición. Admitir algo horrible no es fácil. Imaginar que nunca sucedió no me ayuda, pero ustedes sí. No mantengo contacto con Paul y no he sabido de él desde antes de que William se desviviera. Lo único que sé de él es de segunda mano, a través de personas con las que trabajo. No tengo interés en estar con Paul o tenerlo en mi vida de ninguna manera. Así que aquellos que piensan que planeé mis acciones viles para irme al atardecer con un entrenador de lacrosse de primer año, que Dios los bendiga a todos. No comentaré más, pero dejaré la publicación como recurso en caso de que alguien la necesite en el futuro. Que todos ustedes tengan vidas estelares llenas de felicidad, pero sobre todo, de paz. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.